Revelado, el impactante balance del millonario que cambió todo al ver la pantalla inesperada era un día cualquiera en el pequeño barrio donde Javier, ingeniero agrícola de 45 años, luchaba a diario. La desesperación lo envolvía como una niebla densa. La casa donde vivía con su madre enferma y sus hijos parecía cada vez más oscura, pesada por las expectativas familiares que lo acechaban. Durante años, había sacrificado sus sueños por el bienestar de los suyos, pero en el fondo, se sentía como un prisionero de su propia vida, atado por la lealtad a sus raíces. Mientras revisaba las viejas fotografías de su infancia, un nudo se formaba en su garganta. ¿Realmente tenía derecho a soñar? Su mente aceleraba al pensar en las obligaciones. Con cada clic de su mouse en la biblioteca comunitaria donde trabajaba, sentía el peso de su familia al lado de cada decisión. La presión parecida a un grillete le decía constantemente que debía quedarse en su lugar, que perseguir algo más era una traición a la lucha de sus antepasados. Pero ahí estaba, exhausto, cada día más agobiado por la carga que llevaba. No puedo dejar que mi madre sufra más, se decía en silencio, con la respiración irregular mientras su pulso se aceleraba. Ese día, algo cambió. Mientras grababa un documental sobre el pasado agrícola de su comunidad, descubrió una pantalla de computadora antigua en un rincón polvoriento, olvidada por el tiempo. La encendió, y la pantalla chisporroteó como un alma atrapada, revelando información sobre el comercio en línea. Javier sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Una chispa en medio de la oscuridad. Pero esa luz traía consigo una inquietud, el miedo a traicionar a su comunidad, a su familia, a su madre. ¿Realmente podía arriesgarlo todo por un sueño que podría ser solo eso, un sueño? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de emprender un negocio de comercio digital resonaba en su mente, pero cada clic que daba se sentía como una penetrante punzada de culpa. Javier sabía que debía enfrentar las críticas de aquellos que lo conocían, amigos de toda la vida que ahora podrían verlo como un traidor. El dilema moral lo desgarraba. Por un lado, el deseo de cambiar su vida parecía más fuerte que nunca, pero por el otro, el miedo le hacía cuestionar su derecho a buscar una nueva realidad. La tormenta de pensamientos no lo dejaba tranquilo. La presentación ante un grupo de inversionistas se aproximaba y Javier se sentía como un gladiador, listo para pelear en una arena llena de desconocidos, mientras su propio pueblo lo miraba desde las sombras. Su corazón latía con fervor, atormentado por las voces de su comunidad, retumbando en su cabeza, como un canto de desaprobación que no lo dejaba avanzar. La fragilidad de su madre y los sacrificios de su padre pesaban en su conciencia, como cadenas que ataban su espíritu. ¿Y si fallaba? ¿Y si todo aquello solo era una ilusión que lo dejaría más endeudado y avergonzado ante los suyos? Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Javier se sentía cada vez más cerca de la verdad. El cambio que anhelaba podría requerir dejar atrás no solo su mundo, sino también a todas las personas que amaba. La sala del consejo comunitario se llenaría de murmullos y miradas de incredulidad. ¿Tendría el valor de contestar la pregunta que resonaba en sus pensamientos? Estamos listos para aceptar que el cambio debe comenzar con nosotros, incluso si eso significa dejar atrás lo que siempre hemos conocido. El futuro era incierto, pero a medida que la angustia crecía en su interior, Javier sabía que su momento se acercaba. Todo podría cambiar en un instante, y la presión era cada vez más insoportable.
Javier despertó esa mañana con una pesadez que parecía haberse adueñado de su cuerpo. El sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras en las paredes que parecían jugar con sus pensamientos. Era el día de la presentación, el punto de no retorno que lo forzaba a enfrentar sus miedos más profundos. Miró a su madre, que aún dormía en el sofá, y sintió una punzada de culpa atravesar su corazón. ¿Cómo podría arriesgar su estabilidad? Se dijo a sí mismo que todos los días eran una lucha, no solo por su bienestar, sino por el de aquellos a quienes amaba. Sin embargo, a medida que revisaba los apuntes de su presentación, la idea de un futuro diferente comenzaba a cobrar fuerza. La pantalla que había encontrado la semana anterior le había mostrado un mundo nuevo, una posibilidad que jamás había considerado, un negocio en línea que podría cambiar su vida y, tal vez, la de su familia. Mientras trataba de articular los beneficios de su propuesta, imágenes de su infancia aparecían en su mente. Recordaba a su padre trabajando la tierra, sudando bajo el sol, un esfuerzo constante y silencioso. Ese sacrificio lo había moldeado, pero también lo había atrapado en un ciclo que ahora anhelaba romper. ¿Era él realmente el sueño de su padre, o solo un eco de sus expectativas? Se sentía atrapado en la balanza de decisiones, su propia libertad frente a la lealtad familiar. La aflicción crecía a medida que se acercaba la hora de su presentación. Javier necesitaba algo más que evidencia y cifras, necesitaba conectar con su verdadero propósito. Decidió tomar un breve respiro en el patio trasero. Al salir al aire fresco, el aroma a tierra y hierba lo envolvió, y por un momento, encontró inspiración en la naturaleza que lo había rodeado toda su vida. Aquello le recordó que, como ingeniero agrícola, siempre había buscado formas de mejorar y adaptarse. Ese reconocimiento superficial creció en él. Comenzó a bosquejar su presentación mentalmente, fusionando su conocimiento agronómico con la innovación del comercio digital. De pronto, no solo se trataba de un negocio, podía ser un puente para ayudar a su comunidad, para poner en valor los productos locales en una plataforma que el mundo pudiera ver. La conexión entre su pasado y su futuro terminó por darle claridad a su visión. El viaje de Javier estaba lleno de incertidumbre, pero cada vez se sentía más decidido. Comprendió que su ambición podía ser un faro en la niebla, no solo para él, sino también para quienes creían en su potencial. Había encontrado una manera de combinar su legado familiar con sus aspiraciones personales, y las piezas de su vida empezaban a encajar. Con el tiempo en contra, tomó un último trago de aire antes de regresar a casa, respiró hondo, y su mente se llenó de determinación. Se sentía listo para comunicar su proyecto, consciente de que no solo expondría cifras en una pantalla, sino un sueño que podría resonar en sus raíces. Pero la inquietud aún lo convirtió en presa de dudas. El miedo lo había acompañado hasta entonces, y sabía que la aceptación de sus decisiones sería más complicada de lo que podía prever. El camino que había elegido tenía el potencial de llevarlo al éxito, pero también podía significar rechazo. ¿Y si había malinterpretado a su comunidad? ¿Y si su presentación desencadenaba temor en lugar de apoyo? En ese instante, las últimas palabras de su padre repicaron en su mente: eres el arquitecto de tu propio destino. Determinado y aún enfocado en su presentación, Javier se dirigió a la puerta con un renovado sentido de propósito. Sin embargo, una última inquietud se cernía sobre él. Antes de salir, miró por la ventana, y una figura familiar se veía aproximándose por la calle. Una vez más, la realidad de sus decisiones iba a ser confrontada de manera visceral. ¿Sería Jorge, su mejor amigo, quien podría estallar la burbuja de su ambición? El pensamiento lo paralizó. Tenía que prepararse no solo para el futuro, sino también para la confrontación inmediata que se avecinaba. La batalla por su destino estaba a punto de comenzar. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba al distinguir la figura de Jorge acercándose, con su andar confiado y una sonrisa que transmitía un aire de complicidad.
Aquellos dos habían compartido juegos y sueños en la infancia, pero ahora, en una encrucijada tan crítica, el peso de su amistad parecía más como un yugo que un alivio. La expectativa se cernía sobre él como una nube oscura. Decidió salir, afrontar el encuentro con determinación. No podía permitir que la preocupación lo dominara, había resuelto gritar su verdad al mundo, de ser necesario. Mientras caminaba hacia la puerta, sus pensamientos se dividían en dos, por un lado, la creciente emoción por su proyecto, y por otro, el temor de que Jorge pudiera cuestionar su camino, tal como lo había hecho en los días previos. Javier, exclamó Jorge al llegar, su energía era contagiosa. Te he estado buscando. Hay algo que necesitamos discutir antes de que hagas esa presentación. Javier sintió un tirón en su estómago. Había esperado este momento, pero no así. ¿Estaba su amigo aquí para desacreditar sus planes? ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de ocultar la inquietud en su voz. Jorge lo miró con seriedad. He visto el esfuerzo que has estado invirtiendo, pero quiero que sepas que no todo lo que brilla es oro. Hay riesgos que podrías no estar considerando. La advertencia flotó entre ellos como una sombra. Las palabras de su amigo calaron en él. No eran merecidamente críticas, sino reflexiones nacidas del cariño. Sin embargo, en ese momento Javier sintió que todo lo que había trabajado, el sudor y las noches en vela, se tambaleaban ante una disminución de su fe. Necesitaba respuestas lo antes posible y no separarse del camino en el que había decidido avanzar. Estoy seguro de lo que estoy haciendo, Jorge. Este proyecto no es solo un sueño, repuso con firmeza, buscando una reacción. Es una manera de combinar mi pasión con mis conocimientos, y si tengo éxito, podría beneficiarnos a todos. A pesar de su convicción, la duda se deslizó en su discurso. Jorge se mantuvo en silencio un momento, evaluando. Entiendo, pero no olvides que el contexto de las cosas importa. Este negocio, no solo te involucra a ti. La comunidad, lo que dejas atrás, también cuenta. El énfasis en la última parte de su frase se sintió como una acusación, pero Javier sabía que no era el caso. Decidido a no permitir que esa charla lo anclara al pasado, tomó aliento y confesó sus inquietudes. Es el momento de cambiar, quizás incluso de liberarnos. Mi padre sacrificó todo por este lugar y yo no puedo quedarme aquí anclado en la tradición. Las decisiones deben ser un reflejo de lo que somos ahora, no de lo que otros esperan de nosotros. Las palabras se deslizaron con sinceridad, pero la confrontación con Jorge lo obligaba a auscultar su propio deseo. ¿Realmente estaba listo para dejarlo todo atrás? La lucha interna se intensificó mientras la mirada de su amigo se centraba en él, sus ojos tratando de descifrar las emociones que Javier ocultaba. Jorge, incapaz de mantener la serenidad, tomó un paso hacia adelante. No pretendo frenar tus ganas de volar, Javier. Solo quiero asegurarte que no te estás soltando del pasado porque quieres. Es que quizás el miedo ha tomado un asiento en tu corazón. Las palabras se aferraron a su pecho, agitando la conciencia que intentaba sofocar. Javier sintió que el aire a su alrededor se espesaba. ¿Cuánto de lo que había compartido fue realmente un impulso personal y cuánto estaba motivado por una necesidad de aprobación externa? La lucha interna palpitaba en su mente. En ese momento, la confianza que había forjado comenzaba a tambalearse. No solo enfrentaba a Jorge, sino a su propia ambición encarnada en fuego y deseo. Bajo esa fachada de seguridad, se manifestaba un sentido de responsabilidad hacia no solo su futuro, sino también hacia su familia y su amigo. Sabía que la conversación que estaba teniendo no implicaba únicamente asegurar su presentación. Era un retroceso, una doble revisión que podría condicionar cada decisión que había tomado. Sin embargo, el futuro en la pantalla seguía brillando, y empezaba a percibir que su próximo paso podría ser envolvente y liberador. Quiero que me entiendas, dijo finalmente Javier, su voz ahora temblorosa.
Estoy haciendo esto no solo por mí, sino por lo que podemos llegar a construir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sumarte a esta aventura? Las palabras se sintieron como un desafío lanzado al vacío, ahora era el momento genuino de la verdad. Ambos hombres se sostuvieron la mirada, uno en busca de sanación y el otro indeciso. Sin embargo, el peso de su conversación comenzaba a moldear un nuevo camino ante ellos. Mientras la tensión colmaba el aire, una decisión clave gestándose benéficamente en su mente, Javier supo que este enfrentamiento era solo el principio. Lo que sucediera a continuación podría definir no solo su relación con Jorge, sino también su propio valor ante el mundo. Pero antes de que pudiera asimilarlo completamente, una notificación en su teléfono interrumpió el momento, nuevos comentarios en el proyecto. La mezcla de emoción y temor se transformó en un sentimiento abrumador. Era como si el destino le estuviera llamando. ¿Sería ese el momento decisivo de verdad? Javier no pudo evitar que su corazón diera un vuelco al ver la notificación en su teléfono. Un nuevo comentario en el proyecto podía significar muchas cosas. La mezcla de ansiedad y curiosidad lo llevó a abrirlo rápidamente. Mientras leía las palabras que asomaban en la pantalla, una avalancha de emociones lo envolvió, desde la esperanza hasta la duda. ¿Era este el paso que había estado esperando o una trampa del destino? El mensaje provenía de un reconocido inversor que había estado siguiendo su trabajo. Interesante propuesta. Me gustaría discutir el enfoque más a fondo. La sensación de validación comenzó a formar un caldo positivo en su interior. Sin embargo, la inseguridad también se desperezó como un perro que había estado dormido. ¿Estaba preparado realmente para esta conversación? ¿Existía la posibilidad de que se encontrara, por fin, en la cúspide de su ambición? Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada de Jorge, quien había permanecido en silencio durante el intercambio emocional. Javier no sabía si debía compartir la noticia o si eso generaría otro tipo de tensión. Pero el espíritu competitivo que había cultivado a lo largo de los años emergió de su pecho, y decididamente, le mostró su teléfono a su amigo. ¿Ves? Esto podría ser el inicio de algo grande, explicó Javier, dejando entrever una mezcla de emoción y nerviosismo. La expresión de Jorge cambió, en su rostro se reflejaba la complejidad del momento. Es genial, Javier. Pero recuerda, no se trata solo de ganar. Hay que tener una visión clara. Este inversor podría ser una oportunidad, pero también un riesgo. Su tono de advertencia era sincero, pero Javier sentía que esas palabras eran más un reflejo de su propia incertidumbre. El eco de las preocupaciones de Jorge reverberó en sus pensamientos. Cada razón válida para ser cauteloso parecía perderse ante su deseo de avanzar. He trabajado duro por esto, Jorge. No puedo permitir que las dudas me detengan. Es tiempo de demostrar de qué estoy hecho. La lucha interna se intensificó. Si bien Javier anhelaba el reconocimiento y la validación, sabía que debía resistir la tentación de permitir que las inseguridades de Jorge influenciaran su camino. Después de todo, cada emprendimiento lleva consigo riesgos, y cada nuevo paso un desafío que supera al anterior. La clave estaba en encontrar un balance. Mientras revisaba los comentarios de su proyecto nuevamente, su mente comenzó a formular estrategias, a contemplar las posibles preguntas que el inversor podría hacer. Era un hecho ineludible que no solo tenía que defender su idea, sino también su autenticidad. Había tanto en juego y lo sabía. Esta no era simplemente una presentación, era su oportunidad de reafirmar sus capacidades frente a quienes habían dudado de él. Voy a prepararme bien, dijo Javier, alzando la voz con renovada determinación. No puedo dejar que esto pase de largo. Si todo sale bien, podría reafirmar no solo mi valor, sino también lo que soy capaz de construir. Jorge asintió, aunque su expresión seguía conteniendo una mezcla de admiración y preocupación. Entiendo. Pero recuerda que no se trata solo de ti.
El impacto de tus decisiones puede resonar en otros. En un instante, Javier comprendió que cada desafío al que se enfrentaba no solo lo definiría a él, sino que también afectaría a las personas que le rodeaban. Podía ver ahora que su camino, aunque personal, podría influir en su entorno de formas que todavía no imaginaba. Mientras se adentraba en sus tensiones mentales, su teléfono vibró nuevamente. No era un simple comentario, era una convocatoria a una reunión con el inversor para discutir montos y expectativas. El mundo parecía unirse en torno a él, como si todas las piezas comenzaran a encajar en un rompecabezas monumental. Se sentía preparado en el fondo, pero un pequeño rincón de su mente advertía sobre el abismo del desconocido. Sabía que había que actuar rápido, pero también pensó en que no podía entregarse completamente al frenesí. Las decisiones que estaba a punto de tomar podrían definir su trayectoria en el futuro. Y con cada respiración pausada, sus pensamientos se tornaban más claros. Este no sería únicamente un encuentro profesional. Era un momento de definir quién era, qué podía lograr y cómo iba a encarar el mundo que lo rodeaba. El eco de las palabras de Jorge resonaba en su mente: ¿estás seguro de lo que quieres? Tal vez era el momento de asumir riesgos calculados, de permitir que su impulsividad se encontrara con una estrategia bien pensada. Mientras Javier estructuraba su plan mentalmente, tomó nota de que esta etapa era un cruce entre el miedo y la ambición. La adrenalina se apoderaba de él, pero ahora había un propósito claro en su mente. Justo en ese momento, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de un antiguo colega, uno que había utilizado métodos poco convencionales para alcanzar el éxito. Hagamos negocios, tengo información que te puede interesar. La incertidumbre acudió de nuevo, entrelazándose con sus aspiraciones. Javier se vio en la encrucijada de la decisión, sabiendo que lo que elegiría a continuación podría marcar el inicio de su ascenso o el deslizamiento hacia lo inesperado. Estaba claro que se acercaba una confrontación no solo con su futuro, sino con sí mismo, a medida que su propia narrativa comenzaba a reescribirse en un nuevo vuelo. ¿Podría permitir que sus miedos se convirtieran en combustible para su éxito? La reunión estaba a la vuelta de la esquina y Javier sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo mismo intentara poner a prueba su determinación. Se sentó frente a su computadora, los dedos inquietos sobre el teclado, mientras las imágenes de su futuro se superponían en su mente. Había preparado una presentación que, sin duda, representaba su visión, no solo de un proyecto, sino de su lugar en el mundo empresarial. El eco de las palabras de su colega resonaba en su mente. Tengo información que te puede interesar. ¿Debería realmente confiar en él? Dudas se agolpaban en su mente, cuestionando no solo las intenciones de los demás, sino su propia capacidad para decidir. Mientras tanto, su espíritu de lucha se encendía. No puedo dejar que esto me consuma, se repitió una y otra vez. Decidió que, en la reunión, cada pregunta y cada interpelación del inversor servirían como una prueba que lo llevaría a un nivel superior, una validación de todo lo que había construido hasta ahora. Esa noche, Javier se enfrentó a su espejo, no simplemente para ajustar su atuendo, sino en busca de respuestas. Se miró fijamente. Eres más que solo un ingeniero, eres un creador, se dijo a sí mismo. Tenía que dejar de considerar cada elemento como una mera proyección profesional. Era su legado. Durante las siguientes horas, trabajó en afinar los detalles de su presentación, observando datos y argumentos con la mirada crítica de un cirujano. Aprendió a exponer su propuesta de manera convincente, pero, sobre todo, a presentarse como un líder. No se trataba solo de un producto o un número en un balance, se trataba de una pasión, de una parte de su esencia volcada en ese proyecto. Mientras se preparaba mentalmente, Javier recordó las palabras de su madre: la preparación es la clave del éxito. Con cada diapositiva que diseñaba, se sentía más empoderado, más seguro de que estaba en el camino correcto.
Esa preparación le permitía enfrentar no solo al inversor, sino también a sus propios miedos. Cada gráfico, cada número que analizaba, se convertía en una coraza contra la incertidumbre. La mañana del encuentro, Javier despertó con una mezcla de energía y nervios. Decidió aplicar una última estrategia. Antes de la reunión, se sentaría en un café cercano a repasar su presentación y permitir que el ambiente le diera aún más claridad. Mientras sorbía su café, comenzó a observar a los demás, personas inmersas en sus propios mundos, luchando por objetivos igualmente significativos. Al regresar al lugar de la reunión, cada paso era una amalgama de ansiedad y determinación. Su mente se repetía que iba a dar lo mejor de sí, y que, a pesar de cualquier resultado, eso lo definiría como profesional y como ser humano. El instante de la presentación llegó, y Javier se encontró en una sala con el inversor frente a él, un hombre cuyo éxito resonaba en cada rincón de la sala. La tensión era palpable, pero Javier, en ese momento, sintió que su preparación había sido correcta. Con confianza, comenzó a hablar. Cada palabra improvisada fluía como si estuviera destinado a ello. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Pero en medio de su presentación, la mirada del inversor se tornó seria. Interesante. Pero había algo más, una chispa de duda que Javier no podía evitar notar. Pese a sus esfuerzos, la incertidumbre de la reacción del inversor lo despertó de su trance. ¿Qué está pasando realmente aquí?, se preguntó a sí mismo, sintiendo el peso de la expectación y del temor a perder. Cada argumento bien estructurado que había presentado, que parecía tener el efecto deseado en su mente, ahora era cuestionado por una mirada intensa. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de que estaba en juego mucho más que un contrato o un monto de inversión. Su autenticidad se puso en duda en el crisol de esa evaluación. Su voz, aunque firmemente sostenida, comenzó a titubear ante la frustración que invadía su interior. Si falla este encuentro, ¿qué quedará de mí? Luchó consigo mismo, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Quería gritar que no era solo un número. Este momento definía su viaje personal hasta ese instante. Así, manteniendo la mirada fija en el inversor, comprendió que se encontraba frente al último reto, demostrar que su valor iba más allá de lo que cualquiera pudiera medir en una presentación. El camino hacia su crecimiento estaba en sus manos, y la posibilidad de un futuro brillante dependía de su habilidad para enfrentar la crítica y la superación de las dudas ajenas. En ese cruce de caminos, los ecos de sus inseguridades se convertían en lecciones vitales, desafiándolo a forjar su destino. Justo en ese momento, el inversor interrumpió, ¿pero realmente crees en lo que estás presentando? Un silencio tenso llenó la sala mientras Javier tuvo que tomar una decisión. Era el momento de su vida, podría trascender o caer. ¿Qué respondería? Javier sintió que cada partícula de silencio en la sala presionaba sobre sus hombros. La pregunta del inversor resonó, empujándolo a un abismo donde su confianza y su vulnerabilidad se estaban enfrentando. La respuesta que diera no solo afectaría su proyecto, sino que podría definir su identidad profesional, su esencia como creador. ¿Realmente creo en lo que estoy presentando? Esa simple interrogante le hizo cuestionar todo. Se tomó un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, buscando la sinceridad en su interior. No era solo un juego de cifras, cada diapositiva contenía su esfuerzo, su pasión, e incluso momentos de fracaso que había sobrellevado. Abrió los ojos, encontrando en la mirada del inversor no solo duda, sino una oportunidad. Creo en la transformación que propongo, fue lo que finalmente salió de sus labios. La convicción que comenzó a llenar su tono era clara. No es solo un producto, es una forma de vivir, de resolver problemas reales que afectan a personas comunes. Estoy dispuesto a dedicarme por completo a su éxito porque es por ellos y para ellos que llevo esto adelante. Sintió la energía del momento cambiar.
Por un instante, vio cómo la chispa de interés en los ojos del inversor se avivaba. Cada palabra pronunciada había sido una afirmación de su profesionalismo, un testimonio de su evolución personal. La voz acababa de convertirse en el vehículo que había estado buscando para expresar no solo su propuesta, sino su autenticidad. El inversor se reclinó en su silla, doblegando las manos sobre la mesa. Interesante, me gusta la pasión. Pero, ¿cuáles son los riesgos de esta iniciativa? El desafío terminó de encender el fuego interno de Javier. Mientras comenzaba a enumerar los riesgos, se dio cuenta de que había estado anticipando este momento. Los riesgos existen, claro, pero lo que realmente importa son las soluciones que podemos implementar. Hemos diseñado estrategias específicas para mitigar cada amenaza identificada. Cada set de números y proyecciones tiene un plan de acción detrás. Ahora se sentía como un médico que habla de diagnósticos, confiado y con autoridad. Él estaba ofreciendo una visión, desmenuzando una capa más de sus pensamientos previos. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no estaba en minimizar sus debilidades, sino en mostrarlas y convertirlas en oportunidades de mejora. A medida que avanzaba en su exposición, comenzó a notar que el inversor lo escuchaba con atención renovada. La estatura de su mensaje se elevaba, cruzando la línea entre cifras y personas. Javier se dejó llevar por la conexión que se estaba estableciendo y ese impulso interno lo empujó a abrirse aún más. Comenzó a mencionar historias de personas que se beneficiarían de su proyecto, apoyándose en el impacto tangible que podría tener en sus vidas. La presentación se transformó en un diálogo, un intercambio genuino, donde la pasión era palpable. Sin embargo, un hilo tenue de incertidumbre aún persistía. Javier sabía que su respuesta al inversor debía incluir una reflexión sobre los fracasos que lo llevaron hasta aquí. Mientras revisaba su enfoque, buscó dentro de sí lo que había aprendido en las últimas semanas. ¿Sabes? Este camino no ha sido fácil. He enfrentado desafíos que podrían haberme hecho rendirme muchas veces. Pero, cada golpe me enseñó a ser mejor, a adaptarme y a innovar. Lo que en un principio era un obstáculo, se volvió en un motor para empujarnos hacia adelante. La sinceridad caló hondo en la sala. El inversor, antes distante y crítico, en ese momento parecía ponderar su propio viaje personal y profesional. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, Javier sintió una vibración en su bolsillo. Era un mensaje de su colega, recordándole que pronto se realizaría una reunión decisiva sobre un aspecto del acuerdo que aún no había anticipado. Miró discretamente la pantalla de su móvil y el corazón se le aceleró. La informa que contenía podría cambiar absolutamente la dirección de lo que estaba haciendo. El inversor se lo notó, su mirada lo trajo de regreso a la realidad. Javier, parece que hay algo más en juego, le dijo con un levísimo tono de preocupación. La tensión se reposó sobre él como una sombra, un recordatorio de que, aunque había enfrentado cuestiones dentro de la sala, los desafíos externos también estaban esperando. Este era solo el principio. ¿Cómo podría articular su respuesta sin desviarse de la presentación? ¿Estaba en la posición de afrontar esto sin comprometer su recién adquirida confianza? La lluvia de nuevas preguntas se sintió más intensa que nunca, y mientras el inversor esperaba, Javier se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Javier sintió el sudor correr por su frente mientras su mente corría a 1000 por hora. La notificación en su móvil había interrumpido el flujo de su presentación, pero también había sembrado una inquietud que lo desestabilizaba. Se esforzaba por mantener la compostura, pero las palabras del inversor resonaban en su interior. ¿Qué hay más en juego? Esa simple pregunta se transformó en un eco que lo perseguía. Con un gesto casi involuntario, Javier desechó la idea de consultar el mensaje. Sabía que tendría que enfrentarse a esta situación, no solo para proteger su presentación, sino para demostrar que su capacidad de manejar la presión había evolucionado drásticamente.
Era un test de su crecimiento profesional y personal, del cual aprendería, sin importar el resultado. El inversor parecía observarlo con más intensidad, como si buscara un destello de inseguridad que pudiera aprovechar. ¿Podrías explicarme más sobre cómo planeas abordar el mercado a través de estas soluciones? Estoy interesado en los detalles, insistió, y Javier se dio cuenta de que ese interés no era solo curiosidad, sino una llamada a profundizar en su propuesta. Respiró hondo una vez más, evocando la claridad que había sentido al defender su proyecto. Claro, hemos analizado a fondo las tendencias del mercado y la competencia. Mi enfoque consiste en un ciclo constante de feedback del cliente. Estamos creando no solo un producto, sino un ecosistema que se adapta con las necesidades del usuario final. Javier sonaba más seguro, y las palabras fluyeron, permitiéndole recuperar parte de la confianza que había oscilado. Mientras hablaba, la visión de su proyecto y el impacto social que podría tener en las vidas de las personas se volvió más palpable. Su mente comenzó a alinear los pensamientos, cada vez que mencionaba las historias de éxito y transformación, la adrenalina se intensificaba. Su mente se centraba en las narrativas que había recolectado y que podían demostrar la validez de su trabajo. Sin embargo, el vibrar del móvil seguía allí, implícitamente recordándole que había una pieza crucial de información que podría cambiarlo todo. Debía arriesgar la unión entre su discurso y el contenido relevante que todavía debía presentar, o enfrentarse a la necesidad urgente y latente de entender la situación externa. La lluvia de incertidumbre incrementaba, y Javier sintió como su atención se deslizaba entre la sala y la pantalla de su teléfono. Finalmente, decidió ser honesto. Aprecio su interés, y creo que es fundamental que también reconozcamos los peligros de ignorar el entorno. El mercado es volátil, y es muy fácil perder de vista las tendencias emergentes si estamos demasiado enfocados en nuestro propio objetivo. Debo atender un mensaje urgente, que puede darnos información clave para nuestro enfoque en el lanzamiento, dijo con firmeza. Sin embargo, al mencionar esto, sintió una conexión más genuina con el inversor. Javier se estaba arriesgando, pero lo hacía desde un lugar de transparencia. Siguió hablando, elaborando sobre su adaptabilidad. Nuestro modelo está diseñado no solo para responder, sino para anticipar la evolución del mercado. Prepararnos es una parte integral de nuestro éxito, y esa mentalidad se traduce en mi forma de ver el proyecto. El inversor alzó una ceja, apreciando la franqueza en sus palabras. Me gusta lo que dices. La adaptabilidad es clave. Ahora, dejemos que esa información que esperas cobre vida. ¿Qué quieres hacer? Javier sintió una oleada de asombro. El inversor no solo estaba receptivo, sino que fomentaba un diálogo que podría haber sido tenso. La combinación de vulnerabilidad y determinación habían abrir puertas que había creído cerradas. Permítame consultar rápido mi mensaje, dijo mientras desbloqueaba el teléfono, listo para utilizar la nueva información al servicio de su propuesta. Pero al mirar la pantalla, lo que leyó hizo que su corazón se detuviera por un instante. La claridad de lo que estaba por ser revelado era mayor que lo que había anticipado. Las palabras en el mensaje enfrentaban a Javier con algo que jamás había considerado, la posibilidad de que su compañero hubiera encontrado un camino alternativo que podría arruinar no solo su proyecto, sino también su credibilidad profesional. La batalla en su mente había tomado un giro inesperado. Dejó escapar un suspiro profundo, con una sensación inquietante de que este era el momento decisivo, aquel que podría llevarlo al éxito o llevar su mundo a desmoronarse. ¿Podría manejar esta nueva amenaza sin arruinar todo lo que había construido? La respuesta se sentía al alcance, pero su futuro dependía de una sola decisión. Javier sintió como el ambiente a su alrededor se volvía denso, como si cada aire que respiraba se convirtiera en un peso adicional sobre sus hombros. La notificación en la pantalla de su móvil contenía una revelación que iba más allá de lo que había imaginado. Su compañero, al que siempre había considerado aliado,
había tomado acciones que desafiaban no solo la estructura de su idea, sino también su confianza. Los segundos se alargaban mientras sus ojos se fijaban en el mensaje, cada palabra por sí sola rescatando recuerdos. Había invertido innumerables horas en construir no solo una propuesta viable, sino un vínculo que se sentía inquebrantable. ¿Cómo pudo llegar a esto?, pensó, mientras un torrente de emociones lo distraía de su presentación. Inspiró con fuerza, intentando recuperar el control. Debía centrarse. Dialogar con el inversor era más que una simple tarea, debía convertirse en una exhibición de su evolución tanto personal como profesional. Este es el momento, racionalizó, mientras su mente sopesaba las opciones. La impresión del inversor lo aguardaba en la mesa, y el silencio era casi ensordecedor. La apreciación que el inversor había mostrado por su honestidad ahora parecía una cuerda que lo unía a una expectativa nueva, una que iba más allá del error de cálculo que había llegado a considerar. Javier necesitaba demostrar quién era realmente en este juego, por eso, decidió no dejar que el pánico dictara sus acciones. ¿Quieres saber más sobre el mercado?, comenzó, repitiendo el patrón de su narrativa anterior con una firmeza renovada. En cada paso, he considerado los posibles tropiezos, pero esto que acabo de recibir me parece un potencial punto de inflexión. No puedo ignorarlo. Estoy preparado para adaptarme, pero necesito información clara para establecer la respuesta adecuada. La mirada del inversor pasó de la curiosidad a la concentración, un signo claro de que algo había resonado en sus palabras. Esa comprensión repentina lo llevó a una decisión valiente, hablar de lo que había leído en el mensaje, sin saber si eso lo ayudaría o lo condenaría. Como te mencioné, un socio ha tomado decisiones que pueden poner en juego nuestra estrategia. Estoy ante la ardua tarea de convertir este desafío en una oportunidad. Honestamente, no sé si será posible, pero estoy dispuesto a explorar cómo transformar esta situación en nuestro favor. El inversor inclinó ligeramente la cabeza, observando a Javier con más profundidad. Había algo en su vulnerabilidad que parecía atraer la atención del hombre en la mesa. Lo que puede parecer una crisis a menudo puede convertirse en una oportunidad disfrazada. ¿Cuál es tu plan ahora que estás al tanto de esto? La pregunta lo enardece. Había repetido este tipo de interrogantes en su mente, pero ahora las palabras salían de su boca con una claridad nueva. Debo confrontar la situación lo antes posible. Hablaré con mi compañero, intentaré entender sus motivaciones. Desde allí, evaluaremos juntos cómo podemos ajustar nuestra estrategia para continuar, con sólidos planes de contingencia que consideren el futuro. A medida que hablaba, algo dentro de Javier se encendió. Ya no solo debió luchar contra la presión externa, también se forjaba un vínculo interno que lo volvía más consciente de su propio liderazgo. Estaba ante una encrucijada que podría definir su camino. Con cada palabra, la imagen de su proyecto se hacía más confluyente con su propósito personal. El inversor, con una mezcla de escepticismo y aprobación, sonrió. Me gusta tu enfoque, Javier. La capacidad de adaptarse y aprender de los errores no es algo que todos tengan. Estoy curioso por ver cómo te desenvuelves en esta situación. Pero, permíteme ser claro, este es solo el comienzo de lo que será un viaje complicado y desafiante. Javier sintió un escalofrío. Lo que hasta ahora había sido un reto de crecimiento personal se estaba transformando en un ciclo de aprendizajes inesperados. Precisamente en ese instante, comprendió que este desafío podría ser la plataforma desde donde volar, fortaleciendo su resolución y determinación. Sin embargo, la sombra del miedo y la incertidumbre seguía pesando sobre él, alimentando su deseo de salir victorioso. El momento de enfrentarse a su compañero llegaría pronto. ¿Sería capaz de transformar esta amenaza en un paso hacia adelante, o podría desmoronarlo todo? Las respuestas parecían cada vez más confusas, y Javier se preparó mentalmente para desatar el conflicto que alteraría el rumbo de su carrera y de su vida.
La necesidad de cambiar las reglas del juego se hacía cada vez más apremiante. Lo que antes era una apuesta calculada ahora se había convertido en un juego de supervivencia. Las decisiones que tomara en breve definirían no solo su futuro profesional, sino su identidad misma. El tiempo no se detendría, ni tampoco la presión que sentía en su pecho. Supo que iba a ser difícil, pero nunca imaginó que el peso de las palabras de su compañero lo atravesaría como una daga. A medida que Javier se desplazaba por la oficina, su mente bullía en una tormenta de pensamientos. Tenía que encontrar ese momento adecuado para hablar con él, y cada segundo que pasaba lo acercaba más al precipicio de la confrontación. La atmósfera en el espacio compartido se sentía tensa. Javier detuvo su marcha cerca de la ventana, tratando de calmarse mientras observaba la ciudad. La familiaridad del paisaje urbano le brindaba una sensación de seguridad, pero pronto la imagen se difuminó con los recuerdos de las deslealtades que comenzaban a rodearlo. Tenía la oportunidad de luchar, pero eso venía a un costo. Decidió que no podía postergar más la conversación. Mientras se dirigía al escritorio de su compañero, cada paso resonaba en su mente como un tambor de guerra, marcando el inicio de una batalla interna. Cuando llegó, las palabras formaban una trampa en su garganta. La rabia y la decepción amenazaban con estallar en una reprimenda, pero algo en su interior le pedía que adoptara un enfoque más estratégico. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, intentando mantener su voz firme. Su compañero lo miró, sus ojos reflejaban la sorpresa que Javier esperaba. El intercambio era inevitable. Hubo un instante de silencio incómodo antes de que su compañero asentiera. Se sentaron. Javier eligió cuidadosamente sus palabras, consciente de que debía ser directo pero no incitar un enfrentamiento. Me he dado cuenta de que ciertos acontecimientos recientes han afectado nuestra propuesta, comenzó, sintiendo como cada palabra lo acercaba a una resolución. No solo nuestra estrategia está en juego, también lo está la confianza que creí que compartíamos. La reacción de su compañero fue inmediata, pero no lo que Javier esperaba. Las defensas se levantaron. No entiendo por qué estás reaccionando así. Solo estoy buscando alternativas, como tú deberías hacer, dijo con cierto desdén. Las palabras de su colega resonaron en el aire, como un eco que desafiaba la realidad de su colaboración. Javier sintió una oleada de frustración, pero también una claridad renovada. Esa no era solo una experiencia de traición, era una oportunidad para fortalecer su propia voz en medio del caos. Entiendo que estás buscando opciones, pero debemos ser claros sobre el camino que elegimos. La deslealtad no es el camino hacia el éxito, afirmó, logrando mantener la calma. El rostro de su compañero se entrelazó con la desconfianza y la tensión. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó, como si no le quedara más remedio que enfrentarse a la verdad que Javier había expuesto. Aprovechando la oportunidad, Javier habló con más determinación. Te propongo que trabajemos juntos para redefinir nuestra estrategia. Aportemos nuestras ideas, pero de una manera que respete la visión original que ambos compartíamos. Si realmente quieres que esto funcione, debemos establecer una comunicación abierta. En ese momento crucial, sintió que no solo estaba luchando por su proyecto, sino por su identidad profesional. La tensión en la sala era palpable, pero dentro de él, esa pequeña chispa de confianza comenzaba a resplandecer con fuerza. Esta no era solo una batalla externa, era una reivindicación interna. Mientras su compañero lo contemplaba, la luz sobre la mesa de trabajo iluminaba el rostro de Javier, creando un halo que lo hacía ver más decidido. Había llegado a un punto de no retorno en el que defender su visión era tan vital como luchar por su lugar en el equipo. Con cada intercambio verbal, Javier percibía que sus palabras empezaban a resonar, pero el camino no iba a ser sencillo. El próximo paso requeriría vida, energía y, sobre todo, convicción. Sin embargo, ahora sabía que,
pase lo que pase, estaba listo para luchar por lo que era importante. Justo cuando creía que la conversación estaba tomando un rumbo positivo, su compañero soltó una frase que congeló el ambiente. Tal vez. Lo que creías que tenías no es tan fuerte como pensabas. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. Los ojos de Javier se abrieron, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Qué estaba insinuando realmente? La incertidumbre, nuevamente, afloraba en su mente, recordándole que la batalla apenas comenzaba y que la verdad aún estaba en juego. Javier se sintió abrumado por las palabras de su compañero. El eco de su comentario se instaló en su mente, con una carga de desconfianza que desestabilizaba la conversación. Sin embargo, esa sensación de aprensión fue rápidamente sustituida por una convicción renovada: no podía permitir que las dudas externas definieran su camino. Ajustándose en la silla, Javier recordó todas las noches en vela que había invertido en su proyecto, todo el sacrificio que había hecho para llegar hasta allí. Lo que tengo, comenzó con voz firme, no es solo una idea, es una visión que puede beneficiar a muchas personas. He trabajado para fusionar mis conocimientos agrícolas con el comercio digital, y eso me ha llevado a un lugar donde creo firmemente que puedo marcar la diferencia. Su compañero lo observaba, su expresión indecisa reflejaba un conflicto interno. Javier, viendo la oportunidad, continuó: lo que estamos construyendo no solo es un negocio, sino un cambio para nuestra comunidad. Si te sientes tentado por otros caminos, quiero que pienses en lo que hemos creado juntos y en el impacto que puede tener. Esto no se trata solo de ganancias, es sobre dejar un legado. La tensión en el aire parecía desvanecerse lentamente. Javier comprendió que la clave estaba en abrir un espacio para la colaboración y no en alimentar la división. Si estás dispuesto, trabajemos juntos en esto. No se trata de traicionar nuestras raíces, sino de hacerlas florecer de nuevas maneras. Hubo un respiro profundo en la sala. Su compañero asintió lentamente, como si la realidad de la situación empezara a ajustarse a un nuevo entendimiento. Nunca quise que se viera como una traición, Javier. Solo no tengo claro si este camino es el correcto, admitió con honestidad. Lo importante es que hablemos, respondió Javier, sintiendo un nuevo nivel de conexión y sinceridad. Podemos evaluar cada ángulo de la propuesta. Quiero que seas parte de esto, no solo como un colega, sino como un aliado. Esa sencilla decisión de no caer en la confrontación trajo consigo un cambio palpable en el ambiente. Las antiguas barreras comenzaban a derrumbarse, y en su lugar emergía una nueva forma de colaboración. Javier entendió que su transformación no era solo personal, sino también profesional. Había logrado hacer frente a un reto que antes consideraba insuperable, saliendo fortalecido. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo conjunto. La planificación del proyecto se volvió más robusta, ambos comenzaron a compartir ideas, historias y anhelos. La confianza que había empezado a construir no solo en sí mismo, sino con su compañero, se convirtió en un pilar fundamental para el avance. Javier entendió que la comunicación abierta y el compromiso compartido eran esenciales para su éxito, no solo como individuos, sino como un equipo. Cuando llegó el momento de presentar el proyecto final ante los inversionistas, Javier estaba listo. Las dudas que lo habían acosado habían desaparecido, y su confianza se sentía sólida como una roca. Se presentó ante el panel con claridad y convicción, apoyándose en el trabajo arduo que había realizado en equipo. Hoy aquí no solo presento un proyecto, presento una visión que tiene el potencial de impactar a nuestra comunidad de forma significativa, comenzó, su voz resonando con seguridad. A medida que exponía, las historias de personas que se beneficiarían del trabajo se entrelazaban con los números y gráficos. Había entendido que su verdadero valor no radicaba únicamente en la idea, sino en su compromiso con su gente y su deseo de crear un cambio real. Las reacciones del panel fueron positivas. Los inversionistas mostraron interés no solo por la propuesta en sí,
sino por la pasión que Javier y su compañero transmitían. Al final de la reunión, uno de los inversionistas se dirigió a ellos con una sonrisa: me gusta su enfoque, veo que hay tanto compromiso como talento detrás de esta idea. Hablemos sobre los siguientes pasos. Sentirse validado de esa manera por fin encajó todas las piezas en su vida. Javier comprendió que su lucha había valido la pena. Había conquistado sus miedos y había aprendido a abrazar la complejidad de las relaciones humanas, tejiendo un camino hacia la realización personal y profesional. Al salir de la sala, con un acuerdo en mano, se volvió hacia su compañero de trabajo, quien compartía una sonrisa de complicidad. Lo hicimos, dijo Javier, sintiendo una oleada de satisfacción. No era solo mi experiencia, era nuestra y lo logramos juntos. Esa etapa finalizó no solo con la firma del contrato, sino con un nuevo entendimiento. Había crecido a lo largo de todo el proceso, descubriendo no solo su potencial, sino también el impacto que compartir sueños y enfrentarse a retos podía generar. Se volvió más fuerte, más sabio y, sobre todo, más conectado a propósito y comunidad. Finalmente, Javier se sintió pleno. Había desafiado sus límites, crecido a partir del dolor y el temor, y emergido con una visión que abrazaba tanto su pasado como su futuro. En esencia, había transformado su lucha en un legado tangible y significativo. Recuerden que las decisiones que tomamos en momentos de incertidumbre son las que realmente definen quiénes somos. No dejen de seguir su camino. Si disfrutaron de esta historia de transformación y superación, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas narrativas inspiradoras. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para unirse a nosotros en este viaje de inspiración y superación personal.